En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo segundo, los sacramentos de curación. Artículo quinto, el sacramento de la unción de los enfermos. Entramos ahora en el quinto apartado donde concluimos el estudio de este sacramento y el catecismo dedica 2 números, el 1524 y 1525, al estudio del tema que tiene como título el viático, el último sacramento del cristiano. Número 1524 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: a los que van a dejar esta vida, la Iglesia ofrece, además de la unción de los enfermos, la Eucaristía como viático. Recibida en este momento del paso hacia el Padre, la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo tiene una significación y una importancia particulares. Es semilla de vida eterna y poder de resurrección, según las palabras del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Este es un número precioso que nos ofrece el catecismo en esta mañana, queridos amigos. No es en forma definitiva, eh, no es una forma en la que el catecismo quiere simplemente enseñarnos que el viático propiamente no forma parte, estrictamente hablando, del sacramento de la unción de los enfermos, pero la Iglesia lo recomienda vivamente por algo que es muy, muy particular. El viático es la Eucaristía, pero recibida en el momento crucial de la vida, el paso hacia el Padre. Algo muy hermoso que el catecismo en este número quiere como enfatizar. Es tan importante ese momento que hasta la Eucaristía se recibe de una manera especial, incluso se le da un nombre particular. Cambia el nombre por viático. Sabemos que en latín la palabra vía significa camino, alimento para el camino. Y uno dice, pero ¿para cuál camino? El camino a la vida eterna. Cuando cada hombre pasa de este mundo al Padre, el hombre no se puede apoyar en los tesoros de esta tierra. El hombre ya no se puede apoyar en lo que ha ido acumulando durante toda su vida, así como hacían los faraones allá en Egipto. Cuando los enterraban con todo lo que poseían. Los enterraban con alimentos, con joyas, con oro, porque lo iban a necesitar en el camino. ¿eh? Ellos creían en la vida eterna, ellos creían en el más allá. Y entonces este hombre que ha muerto necesita de estos tesoros para poder comprar cosas allá en la vida eterna, ¿no? Nosotros los cristianos hemos entendido este paso de otra manera. Nada va a ser necesario en el tránsito hacia la otra vida. El cristiano católico es consciente de que en ese paso
Lo único que la muerte no corrompe y lo único que pasa con él es la vida de Cristo resucitado. Y por eso nosotros recibimos a Jesucristo en ese viático como semilla de vida eterna. Algo muy hermoso para tenerlo presente y uno decir, ojalá ninguna persona muriendo se quedara sin su viático. Recordemos, es la Eucaristía, pero que en este último momento de la vida cambia de nombre por viático. Todo lo demás se va a quedar. Éxitos materiales, todo lo que hemos recogido y guardado, nuestro nombre o nuestro renombre, nuestra fama, todo, absolutamente todo se va a quedar. Y hay una cosa muy interesante que nos dice este número 1524 del Catecismo, haciéndonos referencia a otro número que ya hemos estudiado, el número 1392. Dice, lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. La comunión con la carne de Cristo resucitado vivifica el Espíritu Santo y vivificante. Conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación hasta el momento de la muerte, cuando nos sea dada como viático. Ese número 1392 del Catecismo nos recuerda esto. Es decir, la sagrada comunión en nuestra alma es un pan vivificante. Esto, para una persona que se encuentra ya en el momento de su tránsito, es algo que le fortifica demasiado. A través de la comunión recibimos la vida del Espíritu Santo. La presencia de Jesús bajo las especies eucarísticas de pan y vino durarán el tiempo que tarden en deshacerse en nosotros, unos pocos minutos. Sin embargo, cuando la presencia real de Cristo en la Eucaristía concluye, porque las especies se han disuelto en nuestro cuerpo, esa presencia no pasa a ser una ausencia, sino que el Espíritu Santo, a través de esa comunión que hemos recibido, nos inhabita plenamente. Cosa más hermosa. Quedamos completamente inhabitados por el Espíritu Santo por medio de esa comunión. Por eso hay una estrecha relación entre Eucaristía e inhabitación. Y de esta manera, aquí hay un cumplimiento de aquello que Jesús nos dijo, de que no nos dejaría solos. Ese enfermo que está en el último momento de su vida, en ese momento del tránsito a la vida eterna, no está solo. Somos acompañados por la presencia de Jesús resucitado a través del don del Espíritu Santo que hemos recibido. En el momento más difícil que es el paso de esta vida a la otra, el enfermo camina con Jesucristo. Él es el que le va a ir abriendo el camino. Donde Jesús va delante de él y donde Jesús pone su pie, ahí ese enfermo en su tránsito a la vida eterna también va a poner su pie. El enfermo va detrás, pero enfrente va Jesús. Y gracias al viático, lo que humanamente es un sendero oscuro, acaba siendo un camino de luz.
Por eso, no negarle nunca a un enfermo en el último momento el viático. ¿Qué fuerza tan grande, queridos amigos, tiene la afirmación de que la Eucaristía tiene un doble significado: semilla de vida eterna y poder de resurrección? Es decir, que hay una unión muy estrecha entre Eucaristía y resurrección, porque cuando comulgamos estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo resucitado. Hemos introducido en el tiempo, en nuestra condición mortal, una carne inmortal. Se ha introducido en estas coordenadas de espacio y de tiempo de la historia un adelanto de la resurrección mediante la Eucaristía. Y al nosotros unirnos a un cuerpo resucitado, se está dando cumplimiento ya a la promesa de la resurrección. Por eso tan importante esta invitación de la Iglesia siempre a que comulguemos, a que cada semana en la Eucaristía tomemos la comunión. Nosotros que somos polvo y en polvo nos convertiremos al haber recibido ese cuerpo resucitado de Jesucristo, tenemos en nosotros una semilla de inmortalidad, de vida eterna. En nosotros todo es perecedero, pero por medio de la Eucaristía se nos ha adelantado el cielo. Comulgando, estamos preparando la vida eterna, la resurrección a una vida gloriosa. Y si esto lo hacemos frecuentemente en nuestra vida, cada semana que asistimos a la Eucaristía, y que el Señor nos dé la posibilidad de que ya en el último momento de nuestra existencia en la tierra podamos recibir este viático, estamos gozando durante toda nuestra vida y en el último momento de la gracia de la vida eterna. Hay un simposio que se celebró en el año 2005 que tenía este título tan precioso: El viático, plenitud de la salud. Y en toda la conferencia prácticamente hubo como dos ideas centrales que podemos nosotros traer a nuestra explicación de este viático. Y la primera idea es una idea muy poderosa que dice el viático como nueva creación. Imagínense ustedes, nueva creación. La Eucaristía es la fuente total de la vida, ya que es la presencia simultánea de todo el misterio de Cristo. Se trata de la nueva creación de la nueva criatura. Es decir, que fuimos creados de la nada y ahora estamos siendo nuevamente creados en ese viático. En la Eucaristía se participa de la medicina de la inmortalidad. Sin embargo, en el viático se da la contemporaneidad de la muerte con la plenitud de la vida. Es decir, es evidente que te estás muriendo en este instante. Y ahora te damos la plenitud de la vida. Se recibe la medicina con la que va a vencer la muerte y vamos a irrumpir a la vida. En ese mismo instante se vence la muerte y se irrumpe de una manera máxima a la vida. Lo más fuerte que tiene el viático es que estas dos cosas se dan al mismo tiempo. Nuestra muerte es el término último, pero al contacto con el viático
deja de ser la muerte la meta final y se convierte en un nacimiento a la vida eterna. Las dos cosas se dan en el último momento de la persona sobre la tierra. Vencer la muerte y nacer a la vida eterna. Qué cosa más hermosa. Y en el viático se subraya este aspecto tan hermoso de que un término se convierte en un inicio. Imagínense que ese viático, que es prácticamente dado en el último momento de la vida, se vuelve en el inicio, en una nueva creación. Por eso se puede decir que este viático es la segunda creación. Después hay una segunda idea muy interesante, muy hermosa, que dice que el viático es comunión. Y se habla un poco de la soledad de la muerte. Por muy bien acompañado que uno esté, ahí en el hospital, en la cama, en su casa, en el hospicio, la muerte le llega a cada uno. ¿Sí? Morimos solos. Todos morimos individualmente. Y es muy curioso ver en nuestro tiempo cómo los seres humanos le tenemos tanto miedo a la soledad de la muerte. Tanto es así que hubo por ahí en algún momento una de estas campañas, invitaciones a que la gente se suicidara todos al mismo tiempo. Suicidarse todos para no morir solos. Y se mataban al mismo tiempo. No importa. La muerte llega a cada uno en solitario, individualmente. Pero frente a esa experiencia humana de soledad ante la muerte, el viático nos introduce a una intimidad tan fuerte con Cristo que muere en nuestra muerte para resucitar también con nosotros. Ahí está la diferencia. Y por eso no es lo mismo morir cristiano católico que no. Por eso no es lo mismo morir solo por ahí que morir con Cristo. Es una especie de morir y resucitar con nosotros lo que nos está regalando Jesús en este viático. Esa es la verdadera compañía, la de Cristo. Al fin de cuentas, lo demás no importa. Si tienes 100 hijos contigo ahí en la cama, eso no importa. Tú te mueres solito. Pero la verdadera compañía que ese enfermo tiene, la única, va a ser Cristo. El único que nos puede acompañar en ese momento de entregar el cuerpo y de llevar el alma a la vida eterna es Cristo. Por eso en el viático entramos en la comunión con la Santísima Trinidad como el último peldaño de la intimidad con Dios. Porque mi alma quiere cielo. Y por eso en Cristo entramos en comunión con la Trinidad. Por eso en Cristo entramos en comunión con todos los santos. E incluso entramos en comunión con los que se encuentran en el estado de purgatorio. Por eso, con el viático, el cristiano no muere solo, muere a través de Cristo en comunión con toda la iglesia de la tierra, la iglesia del purgatorio y la iglesia del cielo. Dicho esto, nos presenta el catecismo un complemento en el número 1525 que dice:
así como los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía constituyen una unidad llamada los sacramentos de la iniciación cristiana, se puede decir que la penitencia, la unción de los enfermos y la Eucaristía en cuanto viático constituyen, cuando la vida cristiana toca a su fin, los sacramentos que preparan para entrar en la patria o los sacramentos que cierran la peregrinación. Bueno, esto es un número extraordinario que quizás muchos de nosotros nunca lo habíamos escuchado, porque siempre nos han dicho que los sacramentos de iniciación son bautismo, confirmación y comunión, y los sacramentos de sanación son la unción de los enfermos y la penitencia. Pero aquí el catecismo está dando un paso tremendo. A los sacramentos de sanación le dice que también la Eucaristía pertenecen a ese grupo. Qué cosa más interesante. Penitencia, unción de los enfermos y Eucaristía en cuanto viático. ¿Qué quiere decir esto? Hay sacramentos de inicio y hay sacramentos de cierre. Dice el catecismo, cierre de la peregrinación. Y estos sacramentos coinciden con los sacramentos de la entrada en la vida eterna. Que nuestras comuniones no sean rutinarias, que comulguemos con el mismo sentido de trascendencia como el de un enfermo que recibe el viático. Que cada domingo que voy a tomar la Eucaristía o cada día que tome la Eucaristía, esté recibiéndola como si fuera la última, con la misma ilusión del niño que recibe su primera comunión y con la misma trascendencia de la persona en el tránsito que recibe el viático. Así deberíamos recibir la comunión siempre, con estas dos imágenes tan preciosas. Esa sonrisa que se le ve a los niños cuando están haciendo su primera comunión. Basta estar uno ahí con ellos para verlos. O esa trascendencia con la que el enfermo en el último momento de su vida la toma. Yo creo que estas dos imágenes deberíamos pegarlas en el momento que vamos a la comunión. Fíjense, queridos amigos, en la administración del viático, el ritual de los enfermos que la Iglesia le ofrece a los señores sacerdotes, se ofrecen algunos textos de la palabra de Dios en los que se subraya muy bien esa dimensión de la Eucaristía como tránsito. Y cabe decir una cosa, el viático puede también ser administrado por un laico. El viático, no la unción de los enfermos, el viático. Lo puede hacer un laico, lo puede hacer un diácono, lo puede hacer incluso un seglar a falta de un sacerdote. Y nos ofrece el catecismo el texto de Juan 6:51 en adelante. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre.
Es uno de los textos más sorprendentes que nos puede regalar el Evangelio. Y eso no quiere decir que quien no reciba el cuerpo y la sangre de Cristo no vaya a resucitar, ¿no? Todos, buenos y malos, todos vamos a resucitar, todos. Pero unos van a resucitar para la vida eterna y otros van a resucitar para la condenación eterna, pero todos, absolutamente todos vamos a resucitar en Cristo. Y aquí hay una evocación al maná, como el pan que permite adelantarnos en el desierto y transitar por él. El milagro del maná fue un pequeño adelanto de lo que iba a ser la Eucaristía. El maná no daba la vida eterna, sino lo que permitía era poder andar por el desierto hasta el día siguiente. Pero nos evoca la Eucaristía, la cual sí nos va a dar la vida eterna. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. En el momento de recibir el viático, es el momento más clave y trascendente quizás que una persona pueda tener para hablar de Cristo como camino. Tú eres mi camino. Porque el paso por el túnel de la muerte, Jesús lo transformó en camino de luz. Él es la vida, porque hizo de la muerte vida. Y aquel que recibe el viático se está uniendo a esta verdad. Juan 14:23. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos nuestra morada en él. Una llamada hermosísima a guardar la palabra, porque Dios quiere habitar en nosotros. Y por eso esa gran unión entre Eucaristía e inhabitación. Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Una llamada contundente a que quien comulgue en ese momento del viático se agarre con fuerza de la mano de Jesucristo para pasar ese tránsito. Permaneced en mí. Es el momento de la confianza, no de la desesperanza. Por eso es tan hermoso ver cuando una persona que cree muere, se queda uno impactado. Los que hemos visto morir a nuestras abuelas, que eran unas santas, uno se queda impactado de esa manera de morir. ¿Quién puede llorar por Dios en una muerte tan hermosa? Nadie. En cambio, cuando vemos esas muertes de personas que no creían que sus vidas eran un desastre, un desorden, todo el mundo ahí está llorando porque todos tienen miedo. No se sabe dónde estará. Pero cuando se ha esforzado una persona por vivir una buena vida, por ser un buen hijo, por ser un buen cristiano, por aprovechar su vida, por luchar con todo, luchar quizás incluso con su propia debilidad, pero una lucha constante. Sin duda alguna, el Señor le llevará de la mano a cruzar ese tránsito. Primera de Corintios 11:26. Cada vez que coméis del pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. El día que se recibe el viático, esta frase, queridos amigos, cobra el sentido pleno. Hasta que vuelva. ¿Cuándo será su venida? Nadie lo sabe. Nadie conoce ni el día ni la hora.
No hay profeta de estos modernos que se llaman profetas que dice que ya viene Jesús y que será mañana y que fue en el año 2000 y que iba a ser en el 2012 y que va a ser en el 2030, puros embusteros. Yo no sé cómo el mundo les cree a semejantes mentirosos por todas partes. Nadie sabe ni el día ni la hora, y qué bueno que es así, para que todos podamos estar preparados, para que no corramos a prepararnos en el último momento, sino para que todos los días estemos preparados para su venida. Cada vez que comáis del pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Y cuando vuelva, nos va a resucitar a todos, unos para el cielo y otros para el infierno. Los resucitados para el cielo estaremos en su presencia para siempre. Los resucitados para el infierno estarán en el infierno para siempre. Y de ese lugar al otro no habrá paso, como decía el texto del rico Epulón y Lázaro. Después de estos textos que nos iluminan desde el Evangelio el viático, el ritual del viático invita al enfermo a hacer la profesión de la fe bautismal si las circunstancias lo permiten. Entonces el ministro le va a preguntar: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Crees en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre? Sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? Sí creo. ¿Crees en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí creo. Qué momento tan espectacular para uno que después de toda su vida ha rezado el credo cada domingo de su vida ahí en la Eucaristía, y que ha dicho todas esas veces: sí creo, en el último momento de su existencia, terminar su vida diciendo lo mismo. Tú, querido amigo, que estás a punto de partir de esta vida a la vida eterna, ¿crees en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí creo, como lo he creído siempre. Después de esta profesión de la fe bautismal, si las condiciones del enfermo lo permiten, se puede hacer una pequeña letanía a la que responde el enfermo y los presentes que le están acompañando. Te rogamos, Señor. Y dice el ministro: a ti, Señor, que te diste al extremo y te entregaste a la muerte para darnos vida, te rogamos por nuestro hermano. A ti, Señor, que dijiste que el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, te rogamos por nuestro hermano. A ti, Señor, que nos invitas al banquete en el que ya no habrá ni dolor, ni llanto, ni tristeza, ni separación, te rogamos por nuestro hermano. Y después el ministro invita a todos a rezar el Padre Nuestro. Una vez terminado el rezo del Padre Nuestro, va a mostrar el Santísimo Sacramento y se acerca al enfermo para que comulgue, pronunciando las palabras rituales del viático. Danos hoy nuestro pan de cada día. Es una expresión muy hermosa que ahí en ese momento, rezando el Padre Nuestro, va a adquirir toda su dimensión. Quizás ese ya es el último pan y adquiere esta significación especial como
Es como decir que la Eucaristía nos ha sostenido durante toda la vida. Cada vez que he comulgado, el Señor ha aliviado mis cansancios, ha aliviado mis oscuridades, el Señor ha iluminado mi vida, pero ahora, en este último momento de mi existencia, lo va a hacer de un modo especial. Se va a poner delante de mí y yo caminaré detrás de Él. Donde Él ponga su pie, yo pondré el mío, porque tú estás conmigo. Y aunque camine por cañadas oscuras, no temeré, porque tú estás conmigo. El don que permanece en este momento es el pan de la Eucaristía. En la medida que nuestra configuración con Cristo va aumentando, la petición del pan de cada día hace menos referencia a las necesidades materiales y más referencia al pan eucarístico. Y entonces se le da la comunión, el viático, al enfermo. Y después de haber comulgado, se hace la acción de gracias y la bendición. Jesucristo esté siempre a tu lado para defenderte. Un enfermo en el último momento de su existencia. Escuchar estas palabras son prácticamente como un regalo, como una fuente tremenda de seguridad y de confianza. Jesucristo vaya por delante de ti, que vele por ti en este momento del tránsito. Así pues, queridos amigos, concluimos todo este estudio, toda esta catequesis del sacramento de la unción de los enfermos con estas maravillosas palabras. Jesucristo vaya siempre adelante de ti.